Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola Ángela, sí te escuchamos. Ok. Sebas, ¿esperamos a que se conecten los demás o voy empezando? ¿Cuántos hay conectados? ¿Hay pocos? A ver. Como quieras, Ángela, igual empieza de una vez. Ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Ángela Zambrano, residente de tercer año. Hoy vamos a revisar patología inflamatoria y obstructiva de la vía aérea, bronquitis, atelectasia, patologías asociadas al tabaquismo, asma y EPOC. Bueno, como les comenté, vamos a revisar principalmente las manifestaciones que radiológicamente vamos a encontrar puntualmente en tomografía. Vamos a hablar también un poco de cómo estudiar la vía aérea en tomografía y recordarles que para evaluar tanto el parénquima pulmonar como el árbol traqueobronquial debemos evaluarlo en la ventana de parénquima pulmonar. Obviamente cuando estamos en esta ventana, inicialmente en general, nos enfocamos en evaluar ambos campos pulmonares, pero es aquí donde también tenemos que empezar a evaluar todo el árbol bronquial. Recordemos que tenemos la tráquea, que la tráquea se bifurca en la carina y dando a bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Que el bronquio fuente derecho anatómicamente es más ancho y más corto, por ende este es el lugar donde si tenemos un fenómeno de aspiración de cuerpo extraño, se va a ir hacia este lugar. Y el bronco derecho es más fino y largo. A partir de los bronquios principales también vamos a encontrar los bronquios lobares, que estos van a tener al lado derecho 3, superior, medio e inferior, y del lado derecho tenemos 2. Ángela, ¿Sí? disculpa, si estás moviendo la diapositiva no se ve. No la estoy moviendo. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, tenemos los bronquios principales. Estos se van a encontrar los bronquios lobares derecho e izquierdo. El derecho tiene superior, medio e inferior. Y del izquierdo tenemos el superior y el inferior. Posterior a esto, estos bronquios lobares dan lugar a los bronquios segmentarios, que como su nombre lo dice, aquí es donde se bifurca el árbol y de esto depende la segmentación bronquial. Importante saber que tenemos la ventana en crudo y que también la podemos ver en las reconstrucciones, que es muy importante para evaluar todo el árbol traqueobronquial. Tenemos el MINIP, que significa mínima intensidad de proyección, y esta es una ventana que tiene cortes gruesos, que es sugerida, los sugeridos son 5 milímetros, y aquí se van a resaltar lo que son todas las áreas hipodensas, y por eso nos va a servir tanto para ver todo el árbol traqueobronquial o toda la vía aérea. Bien, recordarles que para realizar el estudio de tomografía de tórax, para tener una adecuada adquisición se debe hacer en una inspiración máxima. Aquí es donde vamos a evaluar todas las patologías del parénquima pulmonar en la adquisición de tórax y cómo podemos identificar si esta adquisición está bien realizada. Porque vamos a encontrar la tráquea redondeada, perfecta, bien definida. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no sé si estás en la diapositiva o no, porque está la imagen del principio. Ah, perdón. No sé, ahí. Ahora sí se ve. ¿Ahora sí? ¿Sí se ve?
Sí. Ahí sí. Ok. Ah, ya, sí. Listo. Como les decía, la tráquea nos va a servir mucho para identificar si tenemos una técnica correcta, una técnica adecuada. Esta evaluación la vamos a evaluar siempre en inspiración máxima. Cuando el paciente esté realizando una inspiración máxima es donde podemos ver, como les comentaba, la tráquea bien ovalada, perfecta, redondeada. Pero por múltiples causas hay pacientes que no pueden realizar esta inspiración adecuada y lo vemos en la otra imagen, que es una inspiración insuficiente. Esta se va a ver aplanada. Tengamos en cuenta que la tráquea tiene una pared anterolateral que está conformada por cartílagos y por arcos cartilaginosos y que en la parte posterior está abierto. Está abierto y está conformada por una membrana elástica que ya se mueve tanto en inspiración como en expiración. Y cuando esta técnica no está adecuada o tiene una inspiración insuficiente, en la parte posterior, como lo vemos en la imagen, se ve abombada hacia adelante o aplanada en la pared posterior. Eso es importante en el momento que vamos a realizar la adquisición. Bueno, vemos en esta diapositiva variantes anatómicas. No es el objetivo de la revisión, pero es importante identificarlos para no confundirlos con patología. Vemos un corte, una tomografía de tórax en un corte coronal, en una ventana de parénquima pulmonar, y vemos dos variantes. La primera es la alteración de la ramificación de la vía aérea. Encontramos el bronquio traqueal, que lo vemos que va hacia el lóbulo superior. Está justo por encima de la bifurcación de la carina, y la otra, ¿me escucho? ¿Tienes cómo señalarles, por favor? ¿Aquí me ven el cursor? No. No sé dónde está el señalador, porque no me da aquí el cursor. ¿No te da para ponerlo como en modo compartir o algo así para la presentación, modo presentación, perdón? Sí, es que lo tengo en modo presentación, pero no me da la opción de cursor. Herramientas. Porque a nosotros nos aparece como si estuvieras directamente de la ventana sin compartir eso en modo presentación. Un segundo. O por lo menos a mí, no sé si a los demás también. Bueno, aquí sí me ven el cursor, ¿cierto? Bueno, señalar, este es la ramificación de la bronquia traqueal, y acá vemos la variante cardíaca, que se ve como un saco, como un bronquio amputado, que son las dos variantes que quería mostrarles, que son importantes reconocer y no confundirlas con patología. Acá tenemos una lista muy extensa de todas las afectaciones de la vía aérea, puntualmente de la afectación de la tráquea. Esta es una lista muy extensa que realmente no es necesario aprendérsela como tal de memoria, pero sí tenerlas de consulta. Importante para evaluar las afectaciones de la tráquea o de la vía aérea es identificar si es una afectación difusa, si esta compromete la totalidad de la tráquea o si es solamente una región segmentaria, si esta afectación me genera estenosis o disminución del calibre de la tráquea o lo que me genera es una dilatación, y si tiene áreas de estenosis o áreas de dilatación y si compromete la pared posterior. Y súper importante, los antecedentes del paciente. Algunas de las complicaciones que podemos tener en la vía aérea,
tenemos aquí un paciente que tiene una estenosis traqueal. Esto fue posterior a una intubación, le colocaron un stent traqueal. Realmente esta complicación o estos stent los colocan estrictamente porque no es un procedimiento sencillo. Y si nos fijamos en la parte de la pared posterior, como les decía, hay una disminución del lumen traqueal. Este compromiso se ve en la parte posterior con tejido de densidad de partes blandas. Esto lo que ocasionó fue una reacción granulomatosa post-stent, y como vemos, esto es una de las complicaciones que puede disminuir el lumen traqueal. Otra de las complicaciones que podemos tener es los pacientes con hiperinsuflación de los balones de tubos de traqueostomía. Es importante que nosotros reconozcamos este hallazgo porque podemos avisar al médico tratante, y es importante siempre evaluar en estos pacientes que tienen tubo endotraqueal. Como vemos en la imagen superior, está súper insuflado, recordando lo que ya les había comentado de la anatomía de la tráquea. Vemos que se genera una hiperlaxitud y vamos a encontrar en la evolución del paciente, en la última imagen, en la imagen inferior, cómo el calibre de la tráquea se modificó. En el informe es importante mencionar este hallazgo, informar cuántos milímetros tiene la tráquea para evaluar la progresión, para evaluar esta complicación que se puede presentar. Siempre estas adquisiciones de traqueomalacia o laringomalacia se realizan en una inspiración máxima y una expiración máxima para evaluar realmente cuál es la diferencia de calibres. Bueno, otro tipo bastante frecuente que podemos encontrar en la vía aérea son las bronquiectasias. La presencia de las bronquiectasias son dilataciones irreversibles. Este es un término que debemos manejar adecuadamente. Esta puede tener causas idiopáticas. Esto quiere decir que no se conoce la causa de estas dilataciones bronquiales, y también podemos encontrarlas de manera congénita en pacientes con fibrosis quística o enfermedad de Cartagener. Otras causas es posinfecciosas, alérgicas, pues también ser por aspergilosis broncoalérgica, que pueden darse posterior a bronquiectasias secuelares. A nivel de otra causa obstructiva puede ser por bronquitis crónica, por tumores bronquiales o por aspiración crónica. Recordándoles que el término para utilizar bronquiectasias es porque ocurre una dilatación irreversible, es decir, todo inicia con un proceso inflamatorio agudo, que esto puede cicatrizar y eventualmente van a desarrollar fibrosis. Por esto este término solo lo debemos utilizar cuando hablamos de una dilatación irreversible. Esto lo debemos tener en cuenta en el momento de los informes. Bueno, ellas se clasifican según la localización y la morfología. Hablando de la localización, tenemos la localización central, que está cerca al hilio pulmonar, y por otro lado, las periféricas, que son más distales o subpleurales. Aquí tenemos un ejemplo de bronquiectasias periféricas y centrales. Tenemos las periféricas, que es conocidas como IUP o NIU, que son neumonía intersticial usual, y del otro lado, las centrales o NINE, que es neumonía intersticial no específica, y ellas hacen bronquiectasias centrales. De una de las diferencias entre ambas también es que las bronquiectasias periféricas tienden a asociarse a patrón de panalización, y NINE tiende a presentar vidrio esmerilado.
Ahora, la clasificación según la morfología de ellas pueden ser cilíndricas, varicosas o quísticas. Las cilíndricas, como vemos en la imagen, tienen un calibre dilatado, son homogéneas desde que inician hasta que terminan, y las bronquiectasias varicosas van a ser dilataciones con áreas de estrechez y se ven como un aspecto arrosariado y son irregulares. Lo que vamos a tener en las bronquiectasias quísticas es que a veces se dificulta un poco distinguirlas con los quistes pulmonares, pero estas son bien redondeadas, que es su característica principal. Recordando que los quistes tienen pared, entonces también ahí podemos definirlas. Hablando directamente específico de cada una, las bronquiectasias cilíndricas, como decíamos, tienen un calibre que son uniforme. No vamos a encontrar estenosis, las paredes van a ser más bien paralelas, son dilataciones que suelen ser difusas y el 50% de las bronquiectasias que vamos a encontrar de este tipo, cilíndricas. En ellas tenemos dos signos. Cuando tenemos el bronquio en un corte longitudinal, lo vamos a ver que discurre junto con la arteria, como lo vemos aquí señalado con la flecha, en el que es la imagen redondeada. En la imagen superior vemos el otro signo cuando tenemos un corte axial, el anillo de sello. Aquí vemos que normalmente en el parénquima pulmonar siempre vamos a encontrar el bronquio y la arteria, y que su relación es 1 a 1. Cuando estamos ante la presencia de estas bronquiectasias cilíndricas, la relación es 2 a 1, como la vemos en la imagen. Bueno, la siguiente bronquiectasia que vamos a hablar es de las quísticas. Es una forma más grave. Tienen una afectación de la vía aérea y lo que vamos a ver es una dilatación bronquial focal, como les decía. El diagnóstico diferencial son los quistes pulmonares, y muchas veces estas bronquiectasias quísticas no tienen una clara comunicación y ellas se van a extender hasta la superficie pleural. Pueden tener también niveles hidroaéreos que muchas veces pueden estar presentes. Por último, las bronquiectasias varicosas son poco frecuentes. Como decíamos, es una combinación entre dilataciones y estenosis del lumen bronquial, y característicamente ellas están en pacientes que tienen ya cicatrices marcadas. Como lo vemos en la imagen, tenemos una radiografía donde vemos estas opacidades y un corte tomográfico donde vemos la atenuación del parénquima pulmonar y las áreas quísticas, las dilataciones bronquiales. Importante hasta ahora, conceptos claves, es que las bronquiectasias son un lugar muy frecuente de sobreinfección y que es importante siempre comparar con estudios previos para evaluar las secreciones, para evaluar o comparar cómo estaba el parénquima pulmonar y si han evolucionado. Importante distinguir entre las dilataciones bronquiales y las bronquiectasias, haciendo énfasis en que las bronquiectasias son dilataciones irreversibles, y tener en cuenta las formas de las bronquiectasias como la clasificación que ya les mencioné anteriormente. Continuando con el asma, que es una afectación de la vía aérea en general, puntualmente de la vía aérea pequeña, estos pacientes tienen su fisiopatología como tal es la inflamación irreversible y generan cambios fibróticos de la vía aérea. Lo que sucede es que generan un edema de la mucosa bronquial y una excesiva producción del moco. Es por esto que clínicamente hablando diagnosticamos asma cuando estos pacientes responden al beta 2. El principal hallazgo que tenemos en tomografía es el engrosamiento del intersticio peribronquial.
es bastante inespecífico, pero sabemos que si tenemos el antecedente de un paciente con asma, es el principal hallazgo que debemos ir a buscar. Acá vemos en la imagen una flecha donde vemos el bronquio normal y del otro lado vemos el bronquio con las paredes engrosadas, que es el signo característico de esta patología. Como hallazgos imagenológicos tenemos la asma no complicada y la asma complicada. El complicado vamos a encontrar una adquisición, una tomografía normal, y esto ocurre asociado a una hiperinsuflación del parénquima pulmonar y también puede estar presente un patrón en mosaico que ya más adelante vamos a revisar detalladamente. Lo que ocurre, como les decía, es un engrosamiento de la pared bronquial y en el asma complicada podemos estar atravesando en pacientes con neumonía, atelectasias, impactaciones mucosas, bronquiectasias, aspergilosis broncopulmonar alérgica y se presenta puntualmente en pacientes que tienen este antecedente. También podemos encontrarnos neumomediastino, neumotoras, que son episodios de broncoespasmo y lo que ocurre aquí es que se rompen las paredes del intersticio pulmonar y el aire se va disecando y vamos viendo lo que conocemos como el neumotórax. Son pacientes claramente que consultan a la guardia por disnea súbita. Acá tenemos otro ejemplo, que son hallazgos típicos del asma no complicada, en un momento en que el paciente está generando un proceso inflamatorio agudo, vamos a tener, como les decía, el engrosamiento de las paredes bronquiales. Fijémonos en ambas bases pulmonares del lado izquierdo, ya empiezan a tener algo de estenosis y un compromiso del lumen bronquial por el engrosamiento que vemos circunferencial. Vemos aquí en la imagen lo que les menciono. Hablando del patrón en mosaico, nos referimos a áreas parchadas de diferentes densidades en el parénquima pulmonar. Como lo vemos en el gráfico, comparativamente con colores, vemos que las áreas azules representan el área más hipodensa del parénquima, que corresponde a atrapamiento aéreo. Y el color rosa es donde tenemos la atenuación de vidrio esmerilado, que es la ocupación parcial del espacio alveolar. Y los espacios verdes es donde tenemos un parénquima pulmonar respetado dentro de las densidades que encuentro en esta adquisición. Recordando que no siempre tienen que estar las tres densidades, pueden estar las dos, pero se caracteriza porque patrón de mosaico son áreas parchadas con diferentes densidades. Dentro de las causas del patrón en mosaico, hablamos que se presentan opacidades de vidrio esmerilado, que son áreas de mayor y menor atenuación, que son patológicas, que como lo nombrábamos, es una ocupación parcial del espacio alveolar, que ellas pueden estar dadas por agua, pus, sangre, entre otras, y la alteración de la ventilación. Estas se dan por atrapamiento aéreo, por obstrucción de la vía aérea. Esta la vamos a evaluar siempre en adquisiciones en expiración. Y alteraciones de la perfusión. Esto lo que va a generar es una disminución del calibre de los vasos y frecuentemente lo vamos a identificar en pacientes con TEP crónico. Recordando que esta adquisición siempre se debe realizar en inspiración máxima, que es un paciente que llega o consulta a la guardia por disnea súbita. Entonces el patrón en mosaico puede ser o por atrapamiento aéreo o por hipoperfusión. Otro hallazgo imagenológico en pacientes con asma es que son las atelectasias y en ellas lo que ocurre fisiológicamente es el colapso del espacio alveolar. Vamos a tener pérdida del volumen
Las atelectasias, ellas suelen tener bordes bien definidos, bien delimitados, que es muy característico. Pueden ser lobares, segmentarias o subsegmentarias, y los mecanismos de las atelectasias pueden ser posobstructivas, pueden ser también por una compresión extrínseca o cicatrizales, como algo ya secuelar. Acá vemos una radiografía en las dos incidencias, tanto de frente como de perfil. Tengamos en cuenta que el estudio que inicialmente le realizamos a un paciente es la radiografía de tórax, y que desde aquí podemos identificar estas opacidades o estas atelectasias, que si en algún caso es dudoso, continuamos con la tomografía, donde por ahí que no nos va a quedar ninguna duda de que es una atelectasia. Acá vemos la diferencia entre atelectasia y neumonía. Característicamente, me pasé una, perdón. La diferencia es que la atelectasia tiene una pérdida de volumen, diferente a la neumonía, que no se caracteriza por tener pérdida de volumen, puede tenerla, pero es más bien poca, y que si realizamos un estudio con contraste, el realce en la atelectasia va a ser homogéneo, diferente a la neumonía, que va a ser heterogéneo. Vemos aquí el ejemplo de atelectasia en la imagen de la derecha. Vemos que es un paciente que tiene derrame pleural y que se realizó con contraste. Vemos que es un realce homogéneo, diferente a la neumonía, que vemos un realce heterogéneo, que es la imagen del otro lado. Algo importante que a veces no sabemos por qué nos envían en un paciente con patología respiratoria, nos envían también tomografía de senos paranasales, y es porque existe un diagnóstico diferencial muy interesante, que es la granulomatosis con poliangeitis. Esta es una vasculitis que se presentan con imágenes de opacidades pulmonares y también afectaciones paranasales. Es por esto que en algunas ocasiones vemos que el médico nos indica tanto tomografía de tórax como de senos paranasales en pacientes con sintomatología respiratoria. Importante a tener en cuenta es que el asma es una inflamación de la vía aérea puntualmente distal, y que dentro de los signos tomográficos indirectos o indirectos los vamos a identificar por tomografía, como ya les nombraba, el engrosamiento. Es importante distinguir entre atelectasia y neumonía, como se los mostré en las imágenes anteriores, y que si hay algún caso dudoso lo vamos a poder definir con contraste. No siempre es necesario, pero si genera alguna duda, sabemos las diferencias que podemos obtener con el contraste. Y por último, el mosaico se realiza en inspiración, y recuerden que el atrapamiento aéreo solamente se debe hablar de él cuando hacemos la adquisición en expiración. Bueno, otra patología que ya entrando en patologías asociadas al consumo de tabaco, vamos a tener el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, y esta va a estar caracterizada por la obstrucción tanto de la entrada como de la salida del aire del parénquima pulmonar. Este va a estar dado por atrapamiento aéreo. Es una característica muy importante de aquellos pacientes que consumen tabaco, y este atrapamiento aéreo se va a dar de dos formas. Por un lado vamos a encontrar los pacientes enfisematosos, que son los que generan más enfisema y menos compromiso pulmonar, y por otro lado los bronquíticos, que van a resultar siempre en atrapamiento aéreo del parénquima pulmonar. Como conocemos, un patrón
típico o un hallazgo típico en la radiografía de tórax, como lo vemos aquí, en una adquisición de frente y de perfil, es el tórax en tonel. Vemos que tiene un diámetro anteroposterior más pronunciado y que puede llegar a tener los ángulos, las cúpulas diafragmáticas bajas o descendidas. Vemos esta asimetría en la cavidad torácica con respecto al abdomen. Como lo nombraba, en la radiografía vamos a tener estos hallazgos típicos del tórax en tonel, que es el aplanamiento del diafragma, el aumento de los espacios intercostales y que los ángulos del diafragma con respecto a la pared torácica tienen 90 o mayor de 90. Otro hallazgo que podemos encontrar en ellos es el corazón en gota. Bueno, con respecto al enfisema, hablando directamente de la definición, es una dilatación o una destrucción de las paredes de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, y siempre esta afectación de enfisema ocurre a nivel distal del bronquio terminal. Tenemos estos tipos de enfisema, que es el centrolobulillar, es el que más frecuente vamos a encontrar, el paraseptal, panacinar y pericicatrizal, que son pacientes que tienen cicatrices pulmonares ya muy marcadas. Este es un gráfico donde vemos los bronquiolos respiratorios, el ductus alveolar, los acinos alveolares con los sacos, y ya vemos en la parte más externa el parénquima pulmonar y la pleura visceral. Bueno, ya detalladamente hablando con respecto al gráfico, para identificar qué parte está alterada, tenemos el centroloburillar, que principalmente, como lo vemos en el gráfico, afecta a los bronquiolos respiratorios. Aquí lo que se genera es una dilatación de estos espacios aéreos. Como lo vemos en la imagen, esta es una tomografía de tórax en un corte axial, en una ventana del parénquima pulmonar, y lo que estamos viendo acá, fíjense, es un enfisema centroacinar con destrucción de las paredes alveolares. Se ven áreas hipodensas, periféricas a los bronquios y las arterias, que pasan en el centro del lobulillo secundario. Dentro de esta clasificación del enfisema centrolobulillar, vamos a tener que pueden ser incipientes cuando realmente los cambios en tomografía son mínimos. Tenemos el leve, moderado, confluente, y hablamos ya de avanzado destructivo cuando hay una afectación total de toda la arquitectura del parénquima pulmonar. El paraseptal, como su nombre lo dice, va a la periferia, y vemos que los bronquios respiratorios están relativamente respetados, y lo que está alterado son los acinos alveolares, pero puntualmente los sacos, como lo vemos aquí en esta imagen. Hablando también de otras, precisamente la localización subpleural, tenemos las bullas o blebs. Estos son espacios aéreos quísticos que tienden a estar subpleurales, que tienen paredes finas, y los podemos clasificar como bullas o blebs según su tamaño. Si son menores de 1 centímetro son blebs y pueden ser congénitas, y bullas cuando son mayores a 1 centímetro. Tenemos el panacinar, que es cuando vamos a encontrar tanto enfisema centrolobulillar como paraseptal, y lo que ocurre aquí es una destrucción difusa, homogénea, que compromete, como lo dije, tanto la región centrolobulillar como paraseptal, y característicamente estos son pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que es un diagnóstico diferencial. Pasamos a otro fenotipo,
que es el tipo de afectación que puede generarse por el consumo del tabaco, como es la bronquitis crónica. Esta patología es inversa al enfisema porque tiene un diagnóstico clínico. Estos pacientes se caracterizan porque tienen tos productiva, que es continua en los últimos 3 meses, pero no excede los 2 años. Lo que ocurre acá es una hiperplasia de las glándulas mucosas bronquiales y lo que va a generar son cambios reversibles, porque son procesos inflamatorios. Cuando tenemos cambios irreversibles, vamos a estar presentes con fibrosis o estenosis. La bronquiolitis respiratoria se da de 2 tipos. Puede ser por inflamación de la vía aérea y tenemos la bronquitis respiratoria, que es asintomática, y la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, que van a ser pacientes sintomáticos. En cuanto a los hallazgos tomográficos, vamos a encontrar micronódulos centracinares con vidrio esmerilados. Ellos tienden a ser menores de 3 milímetros y se van hacia los lóbulos superiores. Recordando que la patología de los pacientes que consumen tabaco principalmente afecta a los lóbulos superiores, o es donde toda esta carga de la toxina se concentra predominantemente. No quiere decir que no se vaya a presentar en el resto del parénquimo, pero tiene predominio por los lóbulos superiores. La neumonitis descamativa es otro espectro. Tenemos que es una neumonía intersticial, que es un estado final de la bronquitis en pacientes tabaquistas severos. En ellos vamos a encontrar opacidades en vidrio esmerilado, que pueden ser basales, simétricas y de distribución homogénea, y que también otros hallazgos que se pueden encontrar es enfisema y bronquitis. Acá en este gráfico vemos este paciente en la imagen superior. Tenemos un enfisema paraseptal en ambos lóbulos superiores y podemos ver los espacios subpleurales. A medida que avanza, vamos viendo cómo progresa estas opacidades en vidrio esmerilado. Algunas son reticulares, que es característica de esta neumonitis descamativa. En la imagen de abajo, donde está la flecha, el signo de admiración, puntualmente lo que estoy señalando es un nódulo que es importante tener en cuenta en los pacientes con consumo de tabaco, porque recordemos que los pacientes con consumo de tabacos son el principal factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón. Bueno, aparte del tabaco también tenemos otras toxinas como el vapeo o el cigarrillo electrónico que se presentan en la sociedad y que inicialmente no se tenían en cuenta que también pudiera ocasionar daño o injuria en el parénquima pulmonar, pero sí se presentan y realmente no son, pueden presentar diferentes patrones debido a que no son controladas las sustancias que utilizan los vapeadores. Pueden tener sustancias lipídicas como sustancias sintéticas y dependiendo de esto vamos a encontrar diferentes patrones. A esto le llamamos el EVALI, que es un daño alveolar difuso. Como lo mencionaba, son diferentes sustancias dependiendo de lo que decida consumir el vapeador, que dependiendo del huésped o de la respuesta inmunológica del paciente va a ser variables y que podemos estar presentes ante neumonías lipoideas, descamativas, eosinofílicas o neumonitis de hipersensibilidad. Importante que los pacientes tienen 2 fenotipos, como ya los había mencionado, que pueden ser enfisematosos o bronquíticos, y recalcando que el tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón y que cuando evaluemos estos pacientes no olvidemos evaluar también los nódulos porque nos puede dar una sospecha o un indicio de buscar una patología oncológica. Gracias.